Ana Rocha está con nosotros y el escenario es distinto. Ya a partir de ahora tenemos un escenario distinto, señor Melitón, en Panamá. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ahora viene una etapa distinta que no va a ser una etapa a corto plazo, va a ser a mediano, va a ser a largo plazo y definitivamente que va a ser otro de los grandes retos que se enfrente quien lidere el país a partir del 1 de julio del 2024. Y uno de ellos puede ser usted porque es candidato presidencial. Y sumado a otra serie de problemas que tenemos en este momento los panameños. ¿Cómo usted visualiza todo este escenario? Porque definitivamente que ahora el cómo hacer las cosas es la parte un poquito más complicada, precisamente para poder entregar algo más o menos avanzado a quien sea el próximo presidente de Panamá. Buenos días. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que usted le han dado al clavo en la cabeza, ¿no? El próximo gobierno, en función de la ausencia de voluntad, la irresponsabilidad, la falta de decisión y de coraje en algunos temas, le va a heredar una multiplicidad de problemas y de temas que tiene que resolver el próximo gobierno, con lo cual la elección del próximo presidente debe transitar porque el mismo sea muy idóneo en el manejo de la cosa pública, ¿no? Y en ese sentido, pues solo para retratar algunos, no solo vamos a tener los efectos de la demanda de inconstitucionalidad que falló la Corte Suprema de Justicia, sino que vamos a tener el tema de la Caja del Seguro Social y la enmienda o la reforma a esa ley, que va a ser un proceso de discusión política muy importante. Y el otro tema muy importante que no se puede evitar es el trasvase de aguas del canal, probablemente de la cuenca del río Indio. Esto en un contexto presupuestario muy apretado, en donde los expertos indican que el déficit fiscal no anda por 3%, que es el tope del endeudamiento por ley, sino que anda por más o menos el 4,5%, y todos somos testigos de que el gobierno se pasa incumpliendo las obligaciones económicas que ha adquirido por vía del presupuesto. Enmárcalo con un primer presupuesto que se presentó a la Asamblea político de 32,000 millones de dólares, y estamos muy pendientes de qué es lo que va a presentar el presidente en sesiones extraordinarias como nuevo presupuesto Ahora de la bien, República. yo quisiera hacer un alto porque sí, hay muchos retos en diversos temas, pero quiero volver a uno que de alguna forma nos va a presentar diferentes frentes de batalla que van a tener que presentar acciones al unísono. O sea, vamos a tener en el tema minero que enfrentar varias batallas a la vez. Pero también creo, sin ánimo de convertirme en estatua de sal, que hay que mirar hacia atrás y aprender de las enseñanzas. He visto candidatos presidenciales que se han desdicho de sus palabras en otros momentos y en otros tiempos respecto a este contrato minero y respecto al tema minero. Y yo recuerdo sus palabras en la primera molienda, donde usted hablaba de la oportunidad que se le abría al país, de la generación de empleos, de lo que iba a generar la mina para la economía. Todo esto amparado en un contrato que fue firmado por los ministros después de la primera declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Hay algo de esas palabras de las que usted hoy se desdiga? ¿Usted ha cambiado de forma de pensar? ¿Con qué ojos mira esta situación ahora cuando usted celebró esa primera molienda? Y también, aunque habla de la falta de coraje y de decisión de este gobierno, se sumó a la decisión de otro de extender por 20 años un contrato que era inconstitucional según la Corte. Bueno, vamos a comenzar por la parte final de tu planteamiento. No sé si me sumé o no me sumé, no formó parte de mi responsabilidad en el momento que se tomaron esas decisiones, pero vamos a ver qué dice el contrato, Hugo, porque hay que estudiar el tema para poder entonces opinar, ¿no? El contrato, tal cual fue firmado en 1997, establecía, creo que en su cláusula quinta, que habla sobre la prórroga del contrato, que había sido establecido por 20 años, que la única manera en que el contrato no se prorrogara de forma automática sería que la empresa y el gobierno hubieran decidido de mutuo acuerdo terminar el contrato, que evidentemente no se dio, o que hubiese
un incumplimiento sustancial por parte del contratista, que evidentemente en aquella época estaba construyendo la facilidad de la mina y nadie había aducido que había un incumplimiento sustancial, con lo cual mi planteamiento es que si en aquel momento el ministro de turno no hubiera renovado el contrato, probablemente la discusión en ese momento hubiera sido si había alguien en el gobierno que estaba dilatando eso para beneficiarse de un acto de corrupción. Entonces, yo creo que es importante decirle al país lo que dice el contrato, de manera en que se plantea la afirmación, pareciera ser que hubo una posibilidad de valoración cuando el contrato no lo contemplaba. Un segundo tema, en ese momento el contrato no había sido declarado inconstitucional y los actos de inconstitucionalidad, todos los abogados que me están viendo, todos sabemos que los actos jurídicos son válidos hasta que sean declarados inconstitucionales o ilegales por una corte y que los mismos hagan tránsito a sus cosas abogadas, solo para terminar con la idea que estoy a punto de terminar con ella. En ese momento no había sido declarado inconstitucional y la norma establece que la inconstitucionalidad no tiene efecto retroactivo, con lo cual hay que situar la situación en el tiempo y en el espacio. Sí. La inconstitucionalidad se dictó en el 2017. Sus palabras fueron en la primera molienda, que si la memoria no me es infiel, fueron en el 2019. No, de hecho, yo no tuve palabras en el 2019, Hugo. ¿Ah, no? Yo no tuve palabras en el 2019. Déjeme abusar de una memoria que no falla, que es la de el Internet. Déjeme ver si yo tengo y consigo esas declaraciones porque... Pero por fuera. Provincia de Colombia. Vamos a ver. Donde se da un paso más. Ese es usted. Se da un paso en la dirección correcta. Entre muy poco tiempo no solo incremente la cantidad de mano de obra local que está siendo empleada aquí, sino además tengamos la oportunidad de acercarnos a que la empresa empiece a pagar las regalías y además el impuesto sobre la renta que corresponde, que nosotros estimamos que al precio del valor del cobre hace aproximadamente oscilará entre 400 y 500 millones de dólares al erario. Vamos a dejarlos de ahí. Eso fue en la primera molienda, fueron sus palabras y era lo que usted pensaba en ese momento de una extracción gracias a que se prolongó la vida de un contrato inconstitucional con la firma de los ministros del gabinete del señor Varela. Y se prolongó por 20 años. Así se logró la primera molienda y en la primera molienda fueron sus palabras. Sí, no sé cuál es el punto, pero por fuera del tema vamos a entrar en el fondo del asunto. Ajá. La pregunta es si me desdigo de mi posición. La respuesta es absolutamente no. Mi lectura de lo que pasó en el último mes es que efectivamente mucha gente estaba en contra del contrato minero. Y mucha gente, digamos, aquí hay, desde mi perspectiva, una división en donde yo no tengo idea quién es mayoría. Hay una gente que está opuesta dentro de ese grupo de personas a que haya extracción minera en la República de Panamá. Y hay otro grupo de esa gente que lo que quería era un mejor contrato, ¿no? Entonces, hoy, desde mi perspectiva, yo no tengo idea dónde se radica la política pública en función del interés nacional. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos una inversión de 10 billones de dólares en un activo estratégico que suple al día de hoy el 1% del total de cobre del mundo. En un marco presupuestario en donde uno, si lo tuviera que caracterizar, lo tendría que caracterizar como de estrechez. Yo no entiendo cómo nosotros nos vamos a dar el lujo de cerrar esa operación y darle la espalda, y no solo eso, a propósito de cerrar la operación, corrernos el riesgo de que haya una enorme contaminación de carácter ambiental. No, o sea que ya no estamos lidiando solo con los efectos negativos de la ausencia de los aportes que podrían ir al erario público como parte de la explotación minera, sino que además, fíjate la incongruencia del tema, corremos el enorme riesgo de que a propósito de que no hubiese contaminación, vaya a haber contaminación en el sitio. Ahora, ¿dónde podemos encontrar ese punto? Porque al final, en este momento coyuntural, señor Melitón Arrocha, como país creo que al final lo que debe imperar es el beneficio del país para todos los panameños, ¿no? Sin importar banderas políticas. De hecho, creo que fue usted,
si no estoy equivocada, el que propuso que tuviesen un Zoom todos los candidatos presidenciales. Y le explico por qué. Porque lo que pasa es que no podemos quedarnos dando vuelta en el mismo tema, porque ya el problema lo tenemos y hay que ver cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, cómo solucionar de una manera u otra el tema, por ejemplo, laboral, del impacto laboral que vamos a tener con el cierre de la mina. Luego el impacto del cierre de todas las empresas panameñas, micro, pequeñas, medianas, grandes, que daban servicio a la mina, y que eso de una manera u otra también va a repercutir en las finanzas del Estado, con un sector que aportaba el 5% del Producto Interno Bruto al país, y ahora lo que usted suma del impacto ambiental. Entonces, aquí hay que trazar una estrategia muy bien definida, que es lo que vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En este momento, antes de que salga el gobierno de Laurentino Cortizo, y luego con el que entre, que decía al inicio, va a ser complicado lo que se van a enfrentar. Sí, mira, aquí tenemos el enorme problema de que la situación, la coyuntura y el mal gobierno de parte de la administración Cortizo han permitido que ahora la carreta esté por delante de los caballos. Entonces, frente a una difícil situación, hay que tomar medidas que son casi inmediatas. ¿Cómo cuáles? La contaminación, en la eventualidad, vamos a poner cuál es una posibilidad. En la medida en que la Corte Suprema de Justicia estableció la inconstitucionalidad, pues, como dice el fallo, el contrato es inexistente. Si el contrato es inexistente, cesan las obligaciones de parte y parte. Pero lo cierto es que ahí hay una realidad en el terreno. La realidad en el terreno es que había una mina hasta hace una semana que los desechos o la contaminación que se mitigaba en función de procesos industriales, si alguien no la atiende, se va a materializar, que tenemos una situación en donde vamos a dejar de percibir recursos económicos muy importantes que ayudarán a resolver temas muy acuciosos del presupuesto general, y súmale a eso el enorme impacto económico, como tú bien lo retrataste, en materia de empleo directo, en materia de empleos indirectos de los subcontratistas, y ahora súmale los subcontratistas a los subcontratistas, porque hay que recordar que todos estos recursos económicos eran producto de exportación, con lo cual no son dineros que ya están circulando en la economía, sino son dineros que provienen del extranjero, claro, que dan vuelta en la economía y por lo tanto... ¿Cómo enfrentamos esto? O sea, ¿cuál sería la hoja de ruta? No sé si al final se reunieron por Zoom los candidatos, que hay hombres y mujeres allí muy bien preparados, que siento que pueden llevar a la mesa una serie de propuestas y tratar de compartirlas con la administración actual. O sea, ¿esa reunión se dio? O si usted tiene una idea de una hoja de ruta de cómo enfrentar precisamente esto, porque al final lo que necesitamos es que el país quede con las lesiones menos complicadas, porque de que vamos a salir lesionados, vamos a salir, pero menos complicadas en este momento. Mira, el reto de que nos sentáramos a conversar entre los candidatos de oposición de cara a poder discutir sobre los enormes problemas que va a recibir la próxima administración, sobre todo entendiendo que quien sea electo no va a tener mayoría de votos, era para el día de hoy, y sobre los cuales solo la licenciada Rodríguez me confirmó su asistencia, pero que no podía hoy. ¿Nadie más le contestó? El licenciado Rux también me llamó para decirme que no podía hoy, los demás no me llamaron. Wow. Con lo cual yo creo que hoy, y aprovecho la ocasión para reiterar el llamado a que conversemos a las 7 de la noche. A las 7 de la noche es el Zoom. Y es de manera no adversarial, no es que se trata de que esto es quién gana y quién pierde, es aportar ideas entre todos de cara a ofrecerle al país soluciones sobre los cuales nadie va a tener el monopolio de la verdad. Y donde van a haber planteamientos de izquierda, de derecha, de centro, en donde vamos a tener diversidad de criterios, pero ahí es donde tenemos que encontrar la unión, porque el próximo gobierno solo podrá tener éxito si es un gobierno de unión nacional. Mire, independientemente de quién venga a la convocatoria, lo importante es eso que usted acaba de decir al final, porque es el país, no ni siquiera el gobierno, el país entero, el que va a estar enfrentando retos que hace un año no existían. Es decir, me sorprende que no haya una respuesta masiva a la convocatoria,
porque para enfrentar esos retos se necesita eso que usted está diciendo, algún nivel de unidad y de entendimiento, porque más allá de las corrientes políticas del país es de todo y el reto es de todos también. La renovación de ese llamado creo que es oportuno, señora Rocha. Sí, y bueno, aprovecho este prestigioso medio para hacerlo. Efectivamente, creo que está retratado el tema de cuerpo entero. Solo el tema de la mina, ¿cuál es la hoja de ruta? Uno tiene que anticipar, pues, con el cese de las obligaciones de parte y parte, que tenemos que crear una institucionalidad. Tenemos que decidir dónde está el debate, si va a haber un referéndum con respecto al tema minero o no. Tenemos que, si va a haber una quinta papeleta en la próxima llamado a elecciones generales, cuál va a ser el plan de reactivación económica, cómo vamos a mitigar los temas ambientales. ¿Esa es parte de la agenda que verían esta noche en el caso de que se reúnan? Bueno, es parte de la agenda que yo plantearía, entendiendo que yo no tengo el monopolio tampoco de la agenda, que todo lo demás... Aunque no estén el resto de los candidatos, y ya teniendo en cuenta que, bueno, la única que le dijo, lo que entendí es que sí podía, pero no hoy. Pero no hoy, es Zulay. Así es. Probabilidades, licenciado. Ahora viene Martín Torrijos, así que cuando se encuentran aquí, usted aproveche y ahí le mete en la agenda el tema. ¿Cuán importante es esto? Hemos visto a una oposición o a un grupo considerable de la oposición con crítica muy destructiva. Hay una diferencia abismal entre la crítica que construye y la crítica que destruye, y lo que necesita Panamá en este momento, sin importar sombreros políticos, es que todos se sienten y que puedan elaborar un plan para construir. Dicho esto, estaría, por ejemplo, Maribel Gordón, la contactó, o ella está totalmente invitada para que esto en realidad sea una propuesta de todos los sectores. Está completamente invitada, es más, le renuevo la invitación aquí. El monopolio de la verdad no la tiene ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda. El próximo presidente de la República se tiene que arropar en la Constitución para hacer un llamado de unidad. Solo con la unidad es que vamos a salir de esto. Mire, la responsabilidad y los retos que tiene el próximo presidente no los había tenido desde la invasión ningún presidente anterior. Los temas que están en la agenda que van a tener que ser abordados, no es que hay la posibilidad, como el gobierno actual, de patear hacia adelante el problema. Va a tener que ser abordado. Vamos a tener un entorno de la siguiente forma, solo con la mina. Si uno hace un cálculo a la ligera, rápido, uno tiene que pensar que si el total de los empleados en la República de Panamá al día de hoy son 160.000 personas, estaremos en la posibilidad de incrementar en las próximas semanas entre el 10 y el 15% de los desempleados totales. Sí, porque esa cifra que usted da es a agosto, sin contar octubre, noviembre, donde más gente se quedó sin trabajo. Y más allá de criticar o no lo que pasó, estamos hablando de las cifras, la realidad y el resto que tenemos por delante. Pero estas son las realidades de 15 o 20.000 personas que hoy están empleados, que van a estar desempleados. Y para ello... ¿A cuánto usted cree que va a llegar el desempleo en Panamá? Yo calculo, mire... Es importante indicar que en esta época el desempleo se reduce por empleos ocasionales que se dan producto de las festividades. Yo creo que eso no va a aumentar. O sea, no va a haber un aumento del empleo, con lo cual lo que vamos a tener un desempleo neto, y yo creo que va a aumentar. Si estaban en 160.000 en agosto, a mí no me sorprendería que ese número, cuando lo revisitemos, esté en 180, 185.000 panameños. Y para ellos, esto no es un titular de periódico. Para ellos esto no es un soundbite de un programa de televisión. Para ellos es la realidad, es pagar su hipoteca, es pagar su tarjeta de crédito, es mandar a los hijos a la escuela con la lonchera. Es poner el plato de comida cada día sobre la mesa, hombre. Es algo tan vital como eso. Por supuesto, entonces esa es la responsabilidad de todos los que aspiramos a ser presidente de la República. La convocatoria de Melitón, no voy a decir quién lo manda, es acertada. Es lo que la ciudadanía espera, que quienes aspiran se reúnan en forma no controversial, aportar en la construcción de las propuestas ante las adversidades que enfrentamos. Y añade, hemos insistido también en un gobierno de unidad nacional, porque eso es importante, dice ese mensaje. La salud, unidad eso no nacional. lo tiene unido. La salud mental, en un mes y una semana de muchos panameños se ha visto afectada.
No solamente hemos tenido un tema en la educación, señor Melitón Arrocha, no solamente hemos tenido un tema económico fundamental de pérdidas arriba de los 2.500 millones de dólares, sino que también hemos afectado la salud de los panameños y la salud mental de los panameños. Creo que demostrarían mucho los candidatos hasta que lo hagan hipócritamente, el sentarse, elaborar una propuesta y entregarla, ¿sabe qué? De forma también humilde al gobierno actual para ver si podemos hacer algo, porque ellos se van el 30 de junio. O sea, todavía le va a quedar un tiempo en donde tienen que gestionar el futuro de este país con un cierre de la mina ahí, respirándole en la nuca. Sí, no, y yo creo que hay que renovar la forma en que se hace gobierno. O sea, ese tema en donde la oposición y el gobierno se declaran no adversarios, sino prácticamente enemigos, tiene que acabarse. O sea, sobre todo de cara a la próxima administración, en donde el presidente de la República no va a ser electo con el 40% de los votos, va a ser electo con mucho menos. O sea, la mayoría de los panameños no van a votar por el próximo presidente de la República. Es decir, que el escenario que tuvimos con Laurentino Cortizo se va a repetir y probablemente con márgenes aún más pequeños si se divide el voto. Eso en términos de gobernabilidad directa, pero yo anticipo que nadie va a tener mayoría en la Asamblea de Diputados. Con lo cual, un gobierno de unidad nacional no solo es indispensable, sino obligatorio, y tenemos que empezar a sentar la base en el debate. Hombre, los retos son tan grandes que coinciden que la dirección correcta es esa. O incluso tener la hidalguía de decir, hombre, si yo gano, me gusta tu propuesta o de tu propuesta tomo esto por el bien del país. Fíjese que miramos hacia atrás solo como una enseñanza y no para abrir más la herida, porque los hombres somos... Mire, la suma de nuestros errores y de nuestros aciertos. Y el hombre es el hombre en su momento y en su tiempo. Y luce mejor una respuesta explicando el porqué de un pensamiento en un momento dado y una decisión en un momento dado, que tratar de desdecir de lo que dije o de lo que hice. Y es necesario que tengamos ese sinceramiento por el beneficio del país. Le agradecemos que nos haya acompañado que y le también vaya sus bien. respuestas. Muchas Señor gracias. Melitón, Gracias.